Bueno, la participación parece que fuera un concepto muy sencillo, sin embargo, hay que tenerlo muy claro porque muchos de los proyectos eh, que fracasan, muchos de los proyectos de intervención psicosocial o transdisciplinaria que fracasan es precisamente porque no logran ser proyectos realmente participativos, que promuevan la participación de todos los sujetos que están involucrados con él y que de quienes depende el éxito del proyecto. Entonces, también es un concepto que ya cuando le empiezas a meterle así el diente, este concepto se ve que es un concepto bastante problemático, que es muy fácil utilizarlo, ¿no? Decir que estamos, o sea, es muy fácil decir que estamos generando un proyecto participativo y que solamente somos facilitadores o acompañantes del proceso, cuando en realidad si te pones a ver cuál es realmente la capacidad de decisión de los miembros o de los participantes del proyecto, te das cuenta que no es. Entonces, ya en la práctica, cuando no tenemos claridad conceptual de qué implica la palabra participación y qué implica decir que vamos a hacer un proyecto participativo, pues puede ser que sea usado para la manipulación, ¿no? O sea, decir que estamos generando mecanismos de participación, pero simplemente para justificar un proyecto, para legitimarlo, cuando realmente no estamos hablando de participación. Entonces, participación. Sobre todo, lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de participación es que la participación es un proceso. Es un proceso de un grupo, una comunidad o una organización en este proceso en el cual los miembros pueden ir ganando agencia, pueden ir ganando poder y pueden ir ganando capacidad de incidencia. Entonces, no vamos a pensar que la participación es algo que ya está dado o que es un estadio que ya llegamos a la participación y ya allí está, sino no, o sea, es un proceso, por lo tanto puede tener como muchos ires y venires. Ese es como el primer punto. Cuando pensamos en que es un proceso donde las personas y los miembros de este grupo pueden ir ganando mayor participación, mayor involucramiento, pensemos como si fuera un continuum, donde de un lado vamos a tener la completa pasividad, o sea, el típico actor que nada más está esperando que lleguemos nosotros como profesionales o que llegue el gobierno, que llegue alguien que tiene poder y que venga como a dar, a ofrecer los elementos y que él va a estar allí como pasivo y receptor. En este caso no hablamos de participantes, sino más bien beneficiarios de un proyecto, que no es, digamos, la aspiración de un proyecto de participación o un proyecto de intervención psicosocial o transdisciplinaria. Entonces, hablamos de este continuo en donde por un lado vamos a ver la pasividad casi completa hasta cómo se va a ir ganando en tener mayor control hasta poder decir que tú eres, o sea, que los miembros del equipo, del grupo con el cual se está trabajando, tienen el control de su propio proceso de crecimiento, de su propio proceso de bienestar, de su propio proceso de buscar la solución a los problemas o las necesidades que se han identificado por medio del proyecto. Esos son los proyectos ideales porque cuando nosotros iniciamos un proyecto de intervención, lo que quisiéramos sería que cuando nosotros no estemos, el proyecto pueda continuar, que haya generado como estos gestores que tienen el conocimiento necesario para poder darle continuidad o seguir siendo agentes de cambio, de transformación y de resolución de los problemas de la comunidad. Entonces, vamos a ver que lo que va a determinar, ese es el segundo punto que les quería plantear. El primero es que la participación la vamos a entender como un proceso donde va a haber como este continuo en donde las personas pueden ir de la pasividad completa a ser dueños o tener el control de su propio proceso de crecimiento y bienestar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que lo que va a determinar esta participación o este crecimiento es el grado de decisión que tiene la gente en el proyecto.
en el proceso de participación. Para digamos, incentivar este grado de participación, hay varios factores que están allí, que se conjugan. El primer factor es, pues, obviamente, que es algo que tenemos que tener súper en la mira cuando empezamos a hacer este tipo de proyectos, y es el grado de organización de la gente misma, ¿no? O sea, pues que estamos haciendo un proyecto de intervención en una secundaria donde llegamos y por alguna razón, por la historia que han tenido este grupo, que han estado muy unidos, que están desde la primaria, o sea, el tema que queramos pensar, ya tienen un grado de organización bastante, o sea, han sacado proyectos adelante. Entonces, lo primero, o si vamos a una comunidad tradicional, o sea, donde vayamos a trabajar, lo primero que tenemos que estar viendo es cómo es el grado de organización previo a que inicie este proyecto, ¿no? O sea, qué grado de organización ya tiene la gente misma que se va a involucrar en el proyecto. El segundo tiene que ver con la flexibilidad de la organización o de la institución que está generando el proyecto, ya sea si es una ONG o quiénes son los que están financiando el proyecto. Ese grado de flexibilidad para que realmente permitan que sean las personas las que controlen y generen la toma de decisiones sobre su propio proyecto y sobre su propio proceso, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en instituciones más desde o sea, que estamos trabajando, por ejemplo, en alguna institución gubernamental con unos objetivos muy fijos, con unos tiempos muy fijos, pues es mucho más difícil llegar a generar estos procesos donde haya una amplia gama de participación. Y el otro sería la misma como disposición o la que tengan los miembros del proyecto, incluyéndonos a nosotros como facilitadores y también a las personas, a la comunidad o a los grupos con los que estamos trabajando. Puede ser que nosotros mismos seamos los que estamos obstaculizando los procesos de participación por nuestras actitudes, por nuestra mirada, porque lleguemos como expertos a decirle a la gente qué es lo que debe hacer sin esta capacidad de escucha. Entonces, son estos tres factores a los que tenemos que tener atentos cuando estamos hablando de procesos de participación, que tienen que ser el grado de organización que ya tiene la gente con la que vamos a trabajar antes de que inicie el proyecto, la flexibilidad de la institución que está propiciando el proyecto en el que nosotros vamos a participar y la disponibilidad de todos los disposición de todos los actores para comprometerse con el proyecto de una manera participativa, y nosotros como facilitadores para no llegar como los expertos, sino para realmente generar estos mecanismos de apertura de la participación. Y un tercer punto tiene que ver con comprender como estos diferentes niveles en la participación y saber a qué estamos llamando participación. Entonces, un primer nivel, pues ya dijimos que sería la pasividad, donde no estamos hablando de un participante en el proyecto, sino un beneficiario del proyecto, que es algo que es un punto en el que no quisiéramos que esté. Otro elemento que muchas veces se plantea como participación en proyectos de intervención es el suministro de información, ¿no? O sea, ya el hecho de que las personas quieran participar ofreciendo la información que ellos tienen, ofreciendo el conocimiento sobre su comunidad, ofreciendo todo este saber que, a pesar de no ser un saber científico, es un saber igual de importante cuando estamos trabajando con grupos o con comunidades. Ese suministro de esa información, ese suministro de conocimiento ya es un nivel de participación, o sea, que la gente saque su tiempo para platicarnos, para contarnos, para darnos una entrevista, para participar en un grupo focal. Eso ya es un nivel de participación que tenemos que tener muy en cuenta y valorarlo. Otro sería la participación por consulta, ¿no? O sea, que vamos y hacemos una consulta y las personas puedan como tomar su decisión. La participación por incentivos, que es otro tipo de participación que, digamos, no se fomenta mucho en los proyectos de intervención, ¿no? Que es como dar un incentivo, ¿no? Por ejemplo, yo que he trabajado, tengo experiencia de trabajo con personas en situación de calle o con usuarios de drogas inyectables también en situación de calle o en situaciones muy precarias, pues muchas veces, o sea, ellos el tiempo que nos van a dar es el tiempo que están garantizando su supervivencia, ¿no? Taloneando por la droga o por el alimento que tienen que hacer en el día. Entonces el tiempo que van a estar dándonos en una entrevista, aunque tengan como mucha la intención,
pues no estarían en disposición. Entonces en ese caso se le puede pagar por el tiempo de la entrevista o darles algunos insumos que para ellos sean importantes, jeringas, agua, o sea, como este tipo de intercambios de reciprocidad, pero que son unos incentivos para que la gente se acerque y participe, ¿no? Otro sería la participación funcional, es decir, ya cuando las personas, digamos que su acercamiento con el proyecto es porque creen en los objetivos o han sido partícipes de los objetivos, ellos los han creado y están comprometidos con esos objetivos por eso están participando, ¿no? Porque sienten que o tienen claro que a partir de ese proyecto, de esa vinculación, van a tener un beneficio que sería la resolución de algunos de los problemas o necesidades que han identificado. Otro tiene que ver con una participación ya interactiva, donde digamos ya los miembros del proyecto se convierten ya casi como en investigadores pares o en facilitadores pares, donde hacen parte, digamos, de todo el proceso, desde el diagnóstico hasta el monitoreo y la evaluación. Y hablamos de un nivel como el más deseable en el momento de que estamos generando estos proyectos de participación, que tienen que ver con el autodesarrollo. Es decir, cuando los miembros de la comunidad sean, a partir de todas esas experiencias organizativas que se derivan de estos proyectos, pues pueden generar los mecanismos para ellos, que ya no nos necesiten, ¿no? O sea, que ellos mismos sean tan autónomos que sean los gestores de su propio autodesarrollo. Entonces, ¿de qué tipo de participación estamos hablando cuando hablamos de los proyectos de intervención, ¿no? Si estamos viendo como toda esta gama de formas de participar a las que se les llaman de participación, cuando hablamos de un proyecto de intervención psicosocial o de un proyecto de intervención transdisciplinaria, nos tiene que quedar claro hablar en qué parte están participando y siempre tener como esta motivación, este compromiso para incentivar mayor participación. O sea, lo ideal sería realmente llegar a ese punto donde los participantes sean como los gestores de su propio proceso de crecimiento, de su propio proceso de búsqueda del bienestar y de conseguir el bienestar y resolver los problemas que ellos mismos identifiquen, ¿no? Y que pues finalmente uno sea como el puente entre esas necesidades que han identificado. Eso pues es como este punto, ¿no? O sea, que tengamos identificado como estos tipos de participación y que cuando hablamos de un proyecto de intervención a lo que aspiramos es como a los últimos, digamos, escalones, no solamente como el ser beneficiario, no solamente al suministrar, o sea, aunque todos estos escalones son importantes, los reconocemos, sin embargo, a lo que aspiramos es a la autogestión.